Introducción, SEO negro. ¿Qué? Puede quedarse con mi dinero, señor. La frase no provino de un hombre adulto, intentando ser generoso. No provino de alguien que intentaba parecer un héroe. Provino de una niña negra con 2 moños despeinados y una mochila morada que parecía más pesada que ella. Darius. Cole parpadeó, aún con la tarjeta en el lector, y la rechazó por tercera vez. La pantalla lo mostró como una acusación. Podía sentir el peso de las miradas sobre su espalda, la presión aumentando. En el silencio entre pitidos y el sonido de la bolsa. Un tipo detrás de él se burló. Vamos, hombre. Vas vestido como un anuncio de éxito. Y ni siquiera puedes comprar huevos. Otro intervino, intentando susurrar, pero sin mucho éxito. Debe ser uno de esos ricos falsos de TikTok. Presumiendo frente a la cámara. Arruinado. Detrás de escena. Alguien se rió. De esas risas que se recuerdan. De esas que no son humorísticas. Son de aprobación. Permiso para burlarse, para desestimar, para descartar a una persona sin siquiera preguntar qué pasó. Darius no dijo una palabra. Tenía un nudo en la garganta. El orgullo le decía que saliera, con los hombros erguidos y la cabeza en alto. Pero sus pies no se movían. Entonces la chica dio un paso al frente de nuevo, con la bolsa en la mano. Y esta vez con la voz más alta. Dije, puedes llevarte mi dinero. La gente se giró. Algunos rieron entre dientes, otros parecieron avergonzados, pero ella no se inmutó. Sostuvo esa pequeña bolsa de tela como si fuera de oro. Y tal vez para ella, se trataba de este momento. No se trataba de comida. Se trataba de gracia. Se trataba de lo que sucede cuando la vida te derriba. Y la mano que se extiende para levantarte pertenece a alguien que el mundo nunca esperó. Ese es el comienzo de esta historia oscura. Una historia de desmoronarse, reconstruirse y elegir qué tipo de persona serás cuando nadie aplauda. Si este momento te atrapó, deja un comentario y cuéntanos desde dónde nos ves. Quizás alguien cerca también esté escuchando esta historia. Y quizás no estemos tan solos como pensamos. Respira hondo. Olvídate de los titulares. Esto no se trata de fama ni de fracaso. Se trata de lo que sucedió después y por qué fue importante. Las puertas corredizas del supermercado se cerraron tras él con un suave susurro, pero el ruido del interior aún resonaba. En los oídos de Darius Cole. Las risas, los murmullos, el escozor de ese mensaje de rechazo. Parpadeando en rojo. Se quedó allí de pie en la acera, sin nada más que su orgullo, magullado, herido y apenas en pie. Entonces, unos pasos pequeños, suaves y firmes. Oye. La voz de la chica volvió a sonar. Suave. Olvidaste esto. Sora le extendió la bolsa. La misma llena de monedas y algunos billetes arrugados. Se lo ofreció como si fuera lo más normal del mundo. Como si no se hubiera interpuesto entre él y la humillación. Darius se arrodilló. Lentamente, intentando que el peso del momento no se reflejara en su rostro. Es tuyo, dijo con voz ronca. Deberías quedártelo. Mi madre dice que si tienes de sobra, compartes, pero si alguien está solo, te quedas a su lado. Parpadeó. De entre toda la gente. En esa tienda, fue esa niña la que lo vio. Una voz femenina lo llamó. Desde unos metros de distancia, preocupada, pero no desesperada. Sora, cariño, ¿qué pasa? Se acercó rápidamente. 30 y tantos años, con uniforme médico bajo una chaqueta cortavientos, ojos cansados. De tantas noches en vela. No hizo nada malo, dijo Darius. Inmediatamente, poniéndose de pie. De hecho, puede que sea la única que hizo algo bien. La mujer, Chenice, hizo una pausa, evaluando la situación con la agudeza propia de una madre soltera nerviosa. Luego, con voz más suave. ¿Estás bien? Darius exhaló.
Ya casi llego. Sora tiró de la manga de su madre. ¿Podemos cenar con él? Chenice parpadeó. Cariño, por favor. Parece hambriento. No solo de comida. Hubo un largo silencio, y por primera vez en mucho tiempo, Darius no sintió ganas de desaparecer. No quiero molestar, dijo. Chenice asintió lentamente. Hay un pequeño restaurante a 3 cuadras. Íbamos para allá. Darius sonrió. Por los pelos. ¿Les importa si los acompaño? Sora sonrió radiante. Solo si te sientas a mi lado. Y así, caminaron bajo un cielo aún teñido por el atardecer, un extraño trío unido no por la sangre ni el pasado, sino por la bondad, esa que no pide nada y lo cambia todo. El restaurante estaba cerrado. Un cartel escrito a mano y pegado a la puerta decía: volvemos mañana, de baja por enfermedad. Chenice lo había visto. Fruncido el ceño. Sora había hecho un puchero. Y Darius se había quedado en silencio, sin saber si decir buenas noches, gracias o algo intermedio. Entonces Chenice se encogió de hombros. Bueno, dijo, tengo sobras y un microondas. No es lujoso, pero eres bienvenido si tienes hambre. Darius dudó medio segundo antes de asentir. Sinceramente, te lo agradecería más de lo que crees. El paseo hasta su apartamento duró unos 10 minutos. Estaba en un edificio bajo, apartado de la carretera principal. De esos con la pintura desconchada y los aires acondicionados zumbando, pero había macetas en los balcones y bicicletas atadas con cuidado. Era un lugar habitado. Chenice abrió la puerta y le hizo un gesto para que entrara. Cuidado con la alfombra, le advirtió. Se enrolla en la esquina. Casi me mata anoche. Uf. Darius entró. El espacio era pequeño. 2 habitaciones tal vez, pero estaba ordenado. Se notaba que había alguien viviendo, sin estar desgastado. Un sofá con cojines desparejados, una mesa de centro llena de crayones y hojas de ejercicios de ortografía. El aroma a lavanda y algo frito aún permanecía en el aire. Sora se dejó caer al suelo y empezó a rebuscar en una caja de juguetes. ¿Te gusta la cerveza de raíz?, preguntó. ¿Te encanta?, dijo Darius con una sonrisa. Chenice sacó 2 latas del refrigerador y un recipiente de plástico con lo que parecía ser macarrones con queso al horno. Espero que no seas quisquilloso, dijo. Se suponía que esto sería la cena de mañana. Pero no soy quisquilloso, dijo Darius rápidamente. Estoy agradecido. Comieron en platos de papel en el sofá. Sora no paraba de hablar de su escuela, su proyecto de arte, el chico malo de su clase al que mandaron a casa por tirarle de la trenza. Chenice escuchó, interviniendo de vez en cuando, dejando que su hija llevara la batuta. Finalmente, Sora desapareció en su habitación, tarareando para sí misma, y entonces reinó el silencio. Chenice miró a Darius. ¿Quieres contarme qué pasó realmente ahí? Él respiró hondo. Hace 3 años, vendí mi empresa por una cifra que marearía a cualquiera. Un mes después, lo perdí todo en una demanda que no vi venir. Hoy, mi tarjeta de crédito de respaldo expiró. Eso es todo. Chenice ni pestañeó. Pero aún así viniste. Eso cuenta para algo. Darius asintió lentamente. Y por primera vez en mucho tiempo, Hint también lo hizo. A la mañana siguiente, Darius Cole se despertó con el zumbido de su teléfono en la mesita de noche, como si intentara despertar a toda la habitación del motel. Gimió, lo cogió a tientas y entrecerró los ojos. Ante la intensa luz de la pantalla. 57 notificaciones perdidas, mensajes de grupo, correos electrónicos, alertas de noticias, Twitter. Pulsó el primer enlace sin pensarlo. Era un video. Imágenes granuladas de la caja del supermercado, grabadas con el móvil de alguien. Se le veía paralizado frente al
Lector de tarjetas, con la expresión rígida y la mirada inquieta. La cámara enfocó a Sora, ofreciéndole su bolsita de monedas. El momento se repitió 2 veces. Una vez a cámara lenta. El texto decía: cuando tu tarjeta de multimillonario es rechazada y una niña de 9 años te salva. Debajo, almohadilla multimillonario arruinado, almohadilla reto de humildad, almohadilla el rico fracasa. Sintió que se le helaba la sangre. El video ya había superado los 2 millones de visualizaciones. Los comentarios eran brutales. El hombre tiene zapatos de cocodrilo, pero no dinero. Nueva estrategia de marketing. O simplemente triste. Imagínate presumir y que te salve una niña. Darius cerró la aplicación y probó con otra. Estaba por todas partes. TikTok, Reddit, incluso los grupos de Facebook que probablemente seguía su madre lo estaban compartiendo. Abrió Twitter. Una publicación había recortado el video. Con música de circo. Otra superponía cartas de Monopoly sobre su cabeza. Algunos lo llamaban valiente, otros patético. Ninguno sabía la verdad. Y a ninguno le importaba. Se quedó mirando la pantalla un buen rato, con el pulgar suspendido. Sobre el icono. Borrar todo. Desaparecer de nuevo. Ir al oeste y no mirar atrás. Entonces su teléfono vibró otra vez. Un mensaje de un número desconocido. Solo decía que estaba orgullosa de lo que hizo ayer. Decía: parecías alguien que necesitaba un amigo. No tuvo que preguntar quién era. Sabía que era Chenice. Se recostó en la cama, mirando el techo agrietado. El mundo había visto los peores 10 segundos de su vida y los había convertido en contenido. Pero tal vez, solo tal vez, aún había otra historia que merecía ser contada. No en una pantalla, sino en persona. Se vistió despacio. Metió la llave del motel en el bolsillo trasero y salió, no para escapar, sino para quedarse. Darius Cole no salió de la ciudad esa mañana como había planeado. Había preparado su bolsa de lona. Incluso había dejado la llave en la recepción del motel, pero algo lo hacía caminar. Más despacio de lo habitual. Algo más pesado que la vergüenza o los titulares. Era Sora. Era la mirada en sus ojos cuando le entregó esa bolsa de tela. No solo amabilidad, sino fe. Que tal vez no era solo un hombre que había fracasado. Tal vez aún era alguien a quien valía la pena ayudar. Así que, en lugar de incorporarse a la autopista, Darius dio la vuelta, condujo por las sinuosas calles de Richmond, pasando gasolineras, viejas barberías y la iglesia con un columpio roto detrás. Se detuvo allí. Era un lugar por el que la mayoría de la gente pasaba sin mirar. La pintura estaba desconchada. La hierba le llegaba a las rodillas. El parque infantil detrás estaba oxidado y olvidado, con uno de los columpios atado para que los niños no lo usaran. Darius salió del coche y caminó hasta la valla. Se quedó allí un buen rato, observando cómo el viento empujaba una lata de refresco aplastada por el pavimento. Entonces hizo algo que lo sorprendió incluso a él mismo. Se puso manos a la obra. Sin previo aviso. Sin cámaras. Solo un hombre con tiempo libre y un corazón que necesitaba sanar. Fue en coche a la ferretería. Compró un par de guantes, un rastrillo y un galón de pintura azul brillante. No era mucho, pero era un comienzo. Quitó la maleza. Detuvo la madera rota en el contenedor. Desató el columpio, lo probó con su propio peso y luego apretó los tornillos. Sudó. La hierba le corría por la camisa. Pero siguió adelante. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre los tejados, Sora pasó por allí de camino a casa desde la escuela. Se quedó paralizada al verlo. Sucio, cansado, con los brazos manchados de hierba. ¿Qué haces?, preguntó, parpadeando. Darius levantó la vista y sonrió. Arreglando cosas, dijo ella con una amplia sonrisa.
Ya era hora. Chenice llegó unos minutos después, no dijo nada al principio. Solo lo observó pintar. ¿Estás aturdido?, preguntó finalmente. Él no levantó la vista. Simplemente volvió a sumergir el rodillo en la bandeja. Sí, dijo en voz baja. Creo que sí. Y. Así, decidió no huir, sino reconstruir. A la mañana siguiente, Darius Cole estaba de vuelta en el parque infantil antes de que el sol hubiera terminado de asomar por los tejados. El aire era fresco, suave con el olor a tierra húmeda y serrín. Se quedó un momento al borde del cementerio, bebiendo un sorbo de café de gasolinera y contemplando el trabajo que aún quedaba por hacer. Todavía estaba en mal estado, pero ya no estaba olvidado. El columpio brillaba tenuemente con una nueva capa de pintura azul. El balancín, antes inclinado hacia un lado por una tabla podrida, ahora estaba nivelado y firme. Pero había más. El tobogán estaba agrietado. Los bancos estaban deformados. La valla se inclinaba como si hubiera perdido la voluntad de mantenerse en pie. Darius recorrió el lugar como si fuera su propio patio trasero. No tenía prisa. No se trataba de marcar casillas. Se trataba de reparar algo con sus propias manos. Algo que ningún precio de las acciones podía medir. A media mañana, algunos vecinos empezaron a notarlo. Un hombre con botas de trabajo y gorra redujo la velocidad al pasar con su camioneta. Una corredora se detuvo en la esquina y se quitó un auricular. «Oye», gritó, «¿estás con la ciudad?» «No», respondió Darius, secándose el sudor de la frente. «Solo estoy ayudando». Miró el parque infantil. Luego a él. «Bueno, N ya se ve mejor». Él asintió. «Gracias». Las noticias empezaron a circular, no rápido, pero sí con constancia. Menciones discretas en la barbería. Comentarios al margen en la tienda de la esquina. Para ese fin de semana, habían aparecido algunos más. Un hombre trajo una caja de herramientas. Una mujer trajo una jarra de limonada. Un adolescente se ofreció a repintar el viejo juego de rayuela en el cemento. Nadie le preguntó a Darius su nombre. Nadie mencionó el video. Simplemente trabajaron juntos. Sora venía todas las tardes con su pequeño pincel y sus zapatillas más viejas. Pintaba estrellas en el banco nuevo y susurraba orgullosa. Ahora parece mágico. Y tal vez lo parecía, porque algo estaba cambiando, no solo en el parque infantil, sino también en Darius. No solo estaba arreglando columpios. Se estaba reencontrando consigo mismo. Un tornillo, una tabla, un día a la vez. El golpe llegó justo cuando Darius apretaba los tornillos del nuevo tobogán. Estaba agachado, con las manos sucias, vistiendo los mismos vaqueros desgastados de hacía 3 días. El sol estaba alto, el día ya era caluroso. El sudor le perlaba la espalda, pero no le importaba. Ya no. Levantó la vista. Al borde del terreno de la iglesia, apoyado en una camioneta negra con cristales tintados, estaba Marcus Tate. Zapatos lustrados, camisa blanca impecable, gafas de sol de marca, la misma sonrisa burlona que Darius recordaba demasiado bien. Por un segundo, el mundo se ralentizó. Era como ver un fantasma, uno que aún le debía algo. Marcus no saludó con la mano. Simplemente dijo, «Tu corazón para rastrear». Darius se limpió las manos con un trapo y se levantó lentamente. Ese era el objetivo. Marcus dio un paso al frente, escudriñando el parque infantil como si le ofendiera. «¿Esto es lo que has estado haciendo?» «Pintando columpios y arreglando toboganes». «He estado construyendo», dijo Darius simplemente. Marcus ladeó la cabeza. «Lo dejaste todo atrás. De la empresa, el dinero, tu nombre. La gente se preguntaba si lo habías perdido». «No lo perdí», respondió Darius. «Lo regalé a propósito». Marcus metió la mano en su bolsillo y sacó una carpeta brillante. «Tenemos algo nuevo. Algo limpio, con respaldo de capital de riesgo,
una entrada discreta. Volverías a estar en la mesa. Sin prensa, sin demandas, solo poder. Darius ni siquiera tomó la carpeta. No viniste a ofrecer nada. Viniste a retenerme. Marcus hizo una pausa. Estás en boca de todos otra vez, de lo sabes, ¿verdad? Has despertado la curiosidad de la gente. Si querías convertir toda esa imagen de héroe humilde en algo real, ahora es el momento. Darius miró el tobogán. Los tornillos estaban apretados, la pintura fresca. ¿Alguna vez pensaste que tal vez esto sea algo real? Marcus rió suave y con aire de suficiencia. Vamos, hombre, no perteneces aquí. Darius le sostuvo la mirada. Firme, imperturbable. Yo tampoco, dijo. No al principio. Pero ahora creo que este pueblo necesita a alguien que se presente. No a alguien que presuma. Marcus retrocedió, con el rostro ilegible tras sus gafas. Las puertas se abren, dijo, dejando la carpeta en el banco. Pero también se cierran. Luego se marchó, y Darius lo dejó. Sin remordimientos, sin una segunda mirada, solo el sonido de un niño riendo cerca, gritando, «Señor D, las barras del parque están sueltas». Y eso era lo único que necesitaba arreglarse. Todo empezó con un susurro, un tuit, solo uno, luego una captura de pantalla, un video, imágenes granuladas en blanco y negro de una cámara de seguridad. Mostraba a un hombre. Un hombre con sudadera con capucha estaba de pie frente al mural detrás del parque infantil. El que Sora ayudó a pintar. El que decía, sé él. Ayudante. El hombre sostenía una lata de pintura en aerosol. Y a la mañana siguiente, el mural estaba arruinado. Un gran símbolo de dólar había sido pintado con aerosol sobre las palabras. Y debajo, en rojo intenso, Falso Salvador. Darius se quedó allí mirando el daño. La pintura aún goteaba fresca, como si no hubiera tenido tiempo de secarse. Chenice llegó unos minutos después, sin aliento. Lo vi en internet. Él no preguntó cómo. Ya lo sabía. El video se estaba difundiendo como la pólvora. Se parece a ti, dijo ella en voz baja. Pero no lo eres. Él no respondió porque también lo había visto en las redes sociales. Su rostro, su complexión, su forma de caminar, la sudadera con capucha lo hacía más fácil de creer. El pie de foto lo decía todo. Sorprendido en el acto, la supuesta redención y reforma del héroe de Dawsonville. Historia racista al descubierto. Comentario tras comentario, miles de ellos, lo había orquestado todo. Solo. Otro rico haciéndose el pobre para dar lástima. Manipulador, mentiroso, oportunista. Nadie pidió pruebas. Nadie esperó a que se supiera la verdad. Simplemente asumieron. Y, sutilmente, las risas en el supermercado parecían una misericordia comparadas con esto. Esa tarde, un pequeño grupo se formó. Afuera del centro comunitario. No estaban enojados, pero tampoco eran amigables. Brazos cruzados, teléfonos en la mano, duda en cada mirada. Darius salió, se paró frente al muro destrozado y no dijo nada. ¿Qué podía decir? Un hombre que una vez dirigió salas de juntas ahora volvía a estar bajo la sombra de la sospecha. Más tarde, Sora se acercó, apretando su mochila contra su pecho. Miró el mural, luego a él. ¿Fuiste tú?, preguntó en voz baja. Darius se agachó. No, dijo. Suavemente. Pero no importa lo que diga. Todavía no. Sora lo miró durante un largo rato. Entonces, sin decir palabra, sacó una pequeña piedra morada del bolsillo y se la puso en la mano. Mostrémosles lo que importa. Y así, supo lo que venía después. No iba a defender su nombre. Iba a reconstruir la verdad. La multitud se reunió justo antes del atardecer. No había ruido, ni gritos, ni pancartas, solo gente, vecinos, padres,
Adolescentes de pie frente al centro comunitario con los brazos cruzados y la mirada cansada. Algunos sostenían sus teléfonos en alto, grabando. El mural detrás de Darius aún mostraba las marcas. La pintura roja, el símbolo del dólar, la acusación plasmada sobre su trabajo como una cicatriz. Aún estaba reciente. Y también la duda. Dio un paso al frente lentamente, con las manos vacías, sin nada. Ensayado. Sé lo que hay ahí fuera, dijo con voz firme. El video, los rumores, la pintura en aerosol. Yo también lo he visto. Nadie lo interrumpió. Yo no lo hice. Yo no toqué esta pared. Pero sé que algunos no me creerán. Y lo entiendo. De verdad. Una mujer al fondo negó con la cabeza. Se parece a ti, añadió un hombre. ¿Por qué alguien falsificaría eso? Darius asintió, sin inmutarse. Porque alejarme del mundo en el que vivía tenía consecuencias. Hay quienes no quieren que construya nada nuevo. Quieren que desaparezca. De nuevo. Hizo una pausa y miró a su alrededor, a los rostros familiares. Este mural no me hizo mejor persona, pero me recordó cómo es ser mejor. El silencio se hizo denso hasta que una voz familiar llamó desde un lado. Él no lo hizo. Era Chenice, de pie junto a Sora, ambos firmes como la piedra. Estuvo con nosotros esa noche. Nos trajo la cena. Ayudó a Sora con su tarea de ortografía. No salió del apartamento. Otra voz se unió. Revisé los metadatos del video, dijo Abigail Tran, mostrando su teléfono. Fue manipulado. Edición chapucera. Quien lo publicó quería que viéramos lo que no estaba. La multitud murmuró. Entonces, un hombre mayor, el señor Darnell, de la vigilancia vecinal, dio un paso al frente. No sé nada de metadatos, pero sé que este hombre viene todos los días. Eso no se finge. Lentamente, la tensión comenzó a disiparse. Sora dio un paso al frente y se puso junto a Darius. Sus pequeñas manos se deslizaron entre las de él. Los que ayudan no se esconden, dijo suavemente. Se mantienen firmes. Darius la miró, con el corazón lleno. Había enfrentado salas de juntas, abogados, titulares. Pero esta era la primera vez que se sentía verdaderamente visto y creído. A la mañana siguiente, algo había cambiado en el ambiente. La ira se había disipado. La tensión se había enfriado. En su lugar, algo nuevo comenzaba a crecer. No el perdón, sino la participación. Darius llegó temprano, con su caja de herramientas en mano, esperando trabajar solo. Pero cuando dobló la esquina hacia el estacionamiento del centro comunitario, se detuvo en seco. Ya había gente allí. Un adolescente estaba limpiando los grafitis del mural con una esponja y un cubo de agua jabonosa. Dos mujeres mayores de la iglesia estaban desempacando pinceles. Alguien había traído una escalera. Otra persona tenía una bolsa de flores frescas. Sora se acercó corriendo, con las zapatillas ya salpicadas de pintura seca. Llegas tarde, dijo sonriendo. Darius se rió. Ustedes hicieron esto. No, dijo ella. Nosotros. Caminó hacia la pared. El mural, marcado por las cicatrices, que una vez fue un símbolo de esperanza, se convirtió en blanco de la duda. Y ahora se estaba convirtiendo. Un año después. Historias conmovedoras. Algo más fuerte. Con la salida del sol, llegaron más vecinos. Uno a uno, en silencio, con herramientas, con comida, con música. Un DJ local instaló un pequeño altavoz y puso música de Sam Cooke. Los niños cortaron corazones y estrellas en el pavimento. Chenice trajo limonada. El señor Darnell preparó perritos calientes a la parrilla en el estacionamiento de la iglesia. Un veterano retirado ayudó a repintar las palabras. Letra a letra, sé el que ayuda. Luego vinieron las adiciones.
Sora añadió un arco iris sobre la frase. Un grupo de adolescentes pintó pequeñas huellas de manos alrededor, amarillas, verdes, rojas y azules. Alguien pintó un puente. Otro pintó un par de manos abiertas. Y debajo de todo, en blanco brillante, añadieron una nueva línea. La verdad siempre sobrevive al ruido. Darius retrocedió, con los brazos cruzados, el corazón latiéndole con fuerza, no por el esfuerzo, sino por algo más profundo. Había construido empresas, recaudado millones, cerrado tratos en rascacielos, pero esto era lo más importante que jamás había ayudado a construir. No era una marca, no era un negocio, era un momento, un movimiento. De esos que empiezan en un pueblito con la bolsita de monedas de una niña. Y crecen hasta convertirse en algo que ninguna mentira podría borrar. El mural se secó bajo el sol de Virginia, brillante y vibrante. Pero lo que representaba era silencioso y poderoso. Porque la sanación también tenía un sonido. Era risa. Eran pinceladas golpeando. El ladrillo. Era una comunidad recordando quienes eran juntos. 3 días después de que restauraran el mural, Darius Cole recibió una carta. No un correo electrónico, no un mensaje de texto, una carta de verdad. Venía doblada en un sobre blanco liso, entregada en mano por un empleado municipal que simplemente asintió y dijo, «Le interesará leerla». Dentro había una invitación formal, con sello en relieve, del Ayuntamiento de Richmond. Iban a celebrar una asamblea pública para debatir iniciativas locales. Y uno de los puntos del orden del día lo mencionaba. Darius se quedó mirando el papel durante un largo rato. Ya había estado en salas como esa antes. Salas con mesas relucientes, largas agendas y cumplidos cuidadosamente formulados. Pero esta se sentía diferente. No se trataba de un acuerdo. Se trataba de confianza. A las 6 de la tarde en punto, entró en el pequeño auditorio detrás del ayuntamiento. El aire olía a cera para pisos y al esfuerzo de la comunidad. Sillas plegables, agua embotellada, pizarras interactivas, gente llenaban la sala. Vecinos, niños del grupo de muralistas, miembros de la iglesia, y sentado en la mesa principal. El alcalde Claiborne, un hombre alto, canoso y con una voz como la de una radio AM. El alcalde se puso de pie. Hemos visto muchas historias en las pantallas últimamente, dijo. Algunas ciertas, otras no. Pero lo que importa aquí en Richmond es lo que sucede cuando la gente se presenta. Se volvió hacia Darius. Señor Cole, dijo, usted estuvo presente. Trabajó cuando no tenía por qué hacerlo. Lideró sin buscar reconocimiento, y por eso nos gustaría dedicarle algo permanente, algo que perdure. La multitud murmuró. Darius sintió un nudo en la garganta. El alcalde levantó una placa enmarcada. Decía, Rincón de los Ayudantes, en honor a la verdad y la acción de la comunidad. Un pequeño parque cerca de la iglesia, donde la vieja valla solía estar caída, había sido limpiado, plantado con flores y convertido en un área de lectura y juegos. Lo nombraron en honor al mural y al hombre que se quedó. Los aplausos resonaron, no atronadores, no teatrales, sino reales, sinceros. Sora aplaudió con más fuerza, de pie sobre su silla. Darius no habló al principio. Solo se llevó la mano al corazón y asintió, con los ojos vidriosos. Y en ese momento, no se trataba de tener razón. Se trataba de estar arraigado. Porque el respeto no se impone, se gana. Y en esa sala llena de vecinos y segundas oportunidades, supo que lo había logrado. La carta llegó un jueves. Venía en un elegante sobre negro, deslizado bajo la puerta del centro comunitario mientras Darius estaba dentro organizando los libros donados para el nuevo rincón de lectura. Al principio, pensó que era publicidad, pero en cuanto la abrió,
supo de inmediato de dónde venía. Otra vez Marcus Tate. La carta era breve. Solo una nota manuscrita y una tarjeta de presentación. Puesto en la junta directiva, cambio de imagen, reflexiones finales. Hartwarming Stories, de vuelta a casa. Sin discursos, sin palabrería, pero el mensaje era claro. Una oportunidad más para recuperarlo todo. Esa noche, Darius se sentó en los escalones del parque infantil, con la carta en una mano y la piedra púrpura de Sora en la otra. El centro estaba en silencio, solo se oía el canto de los grillos y el zumbido lejano de los coches en la oscuridad. Chenice se le unió con 2 tazas de papel de té caliente. ¿Estás bien?, preguntó. Él le mostró la carta. Lo leyó en silencio y luego se lo devolvió. ¿Qué estás hundiendo? Darius contempló el mural, ahora iluminado suavemente por las nuevas luces solares que alguien del barrio había instalado. Antes creía que el éxito significaba estar en todas partes a la vez, dijo. En cada habitación, en cada titular, en cada conversación. Y ahora creo que el verdadero éxito significa estar plenamente presente en un lugar con la gente que realmente te ve. Chenice asintió. Esa es otra clase de riqueza. Sí, dijo él, pero no viene con opciones sobre acciones ni entrevistas en Bloomberg. Ella sonrió. Quizá no, pero viene con hijos. Pidiéndote que les arreglaras las bicicletas y los vecinos dejándote tarta de melocotón en la puerta y piedras moradas. Justo entonces, Sora salió descalza y soñolienta, frotándose los ojos. Señor D, murmuró. Se va a ir. Él la miró, con el corazón encogido. No, cariño, dijo con voz suave. Me quedo. Ella bostezó. Bien, todavía tenemos que terminar los macizos de flores. La vio desaparecer de nuevo dentro, luego. Rampó lentamente la carta por la mitad, luego en 4. Y de nuevo, dejó que el pasado llamara. No iba a responder porque esta comunidad, este trabajo, esta paz, era más que suficiente. Y por primera vez en años, Darius Cole se sintió pleno. No de orgullo, sino de propósito. El sábado por la mañana llegó en silencio. Darius estaba de pie, bajo el mural con una taza de café caliente, observando cómo los primeros rayos de sol se extendían sobre la pintura. Los colores aún brillaban, vivos, desafiantes, llenos de vida. Los niños llegarían pronto para la hora del cuento del fin de semana. Y Sora ya había dejado dibujos con tiza en la acera. Estrellas, flores, su firma. Pero por ahora, aún había suficiente silencio para pensar, suficiente silencio para respirar. Pensó en todo lo que había sucedido desde aquella primera tarjeta rechazada. Desde que aquella vocecita dijo, puedes quedarte con mi dinero. Desde que el mundo lo vio caer, y más importante aún, desde que decidió no huir. Esto ya no se trataba de arreglar un parque infantil. Se trataba de lo que eliges construir cuando nadie te ve, de lo que eliges defender cuando nadie aplaude, del tipo de legado que quieres dejar, no en los titulares, sino en tus huellas. Y en el silencio, Darius comprendió algo que antes no había entendido. El valor no se gana a través de la imagen. Se gana a través de la presencia, apareciendo constantemente, en silencio, sin nada que demostrar, sino todo que dar. Sora se acercó corriendo justo en ese momento, sosteniendo una nueva piedra que había pintado. Morada de nuevo, esta con remolinos dorados y las palabras. Sé la razón por la que alguien lo intenta de nuevo. Él la tomó, con ambas manos como si no tuviera precio. Porque para él, lo tenía. Y sí, esta historia significó algo para ti, si te recordó a alguien o despertó algo en tu interior que no sentías desde hace tiempo. Tómate un momento, deja un comentario, dinos desde dónde nos ves. Porque esto no es solo una historia de personas negras. Es una historia humana. Y en algún lugar, allá afuera, alguien más necesita saber que no está solo.
Y tal vez, solo tal vez, seas tú quien diga: puedes aceptar mi ayuda. Porque eso es lo que hacen quienes ayudan.